Buenas noches amigos, estamos en una columna más de Caos Editorial y el día de hoy estoy súper feliz de tener aquí a mi amiguísima Irlanda Godina, que no porque sea mi amiga, pero van a notar ustedes, es una persona cultísima con quien jamás uno se cansa de platicar, pero sobre todo que conoce mucho de este tema que es muy apasionante, que son las políticas públicas. Pero en particular en esta columna me gustaría que nos platicaras para qué sirve este tema de las políticas públicas, cómo funciona o cómo puede servirle al pueblo, particularmente a las mujeres, para abatir todo este rezago que tenemos en materia de derechos, toda esta desigualdad, toda esta violencia que padecemos. Claro, sí, muchísimas gracias Marcia por esta invitación, yo feliz de platicar como siempre contigo y bueno, sobre todo platicar también de estos temas que nos apasionan, que ya hemos platicado en conversaciones de café, pero bueno, pues ahora para la columna te agradezco muchísimo y con mucho afecto. En tema de políticas públicas, particularmente en el ámbito de la cultura, pues es muy importante resaltar que desde luego como toda la política pública pues busca atender una problemática en particular, ¿no? O sea, que sea atendida. Hay un gran rezago en el ejercicio de las políticas públicas en el ámbito de la cultura. La política cultural que seguimos viendo es una política cultural desde las instituciones, muy institucionalizada, muy histórica, con pocos, los programas que se llevan a cabo son muchas veces desde iniciativas burocráticas, ¿no? Con poco diagnóstico, y si no hay un diagnóstico es imposible hacer una política pública que sea efectiva, ¿no? Desde ahí. Entonces, pues sí, como te decía, hay un amplio rezago, no solo a nivel estatal, sino también a nivel federal y desde luego también a nivel municipal. Y en el tema de las mujeres, pues desde luego, como sucede en muchos otros sectores, también las mujeres están desprovistas del acceso a la cultura, dado el propio sistema pues, patriarcal que conocemos, mujeres cuidadoras. Además también debemos tener en cuenta el tema de la seguridad, ¿no? No es tan sencillo para una mujer incluso asistir a un concierto sin sentirse insegura. Hemos escuchado casos en las noticias pues del riesgo que muchas mujeres corren cuando se acercan a actividades culturales que son a altas horas de la noche y que no se piensa en ellas para la atención de su seguridad, ¿no? Entonces sí, pues es muy importante desde luego generar programas que estén dirigidos a ellas, pero además también hay otra cosa, se entiende el acceso a la cultura solamente desde la asistencia, ¿no? Falta desarrollar también desde la política pública una participación más activa, y eso tiene que ver con que se entienda que las mujeres son creadoras y que se exploren las posibilidades para que ellas mismas puedan ejercer su libertad, su identidad a partir de los medios artísticos y por consiguiente pues participar de la vida pública de una manera pues más abierta. Hay dos temas que me gustaría recalcar en relación a lo que estás diciendo. El primero de ellos nos dices que la cultura es histórica y por lo tanto, pues muchos de los patrones que se tienen de estos estereotipos de género, pues evidentemente se preservan a través de la propia cultura, ¿no? Esta madre abnegada que entre más sufrida y más sacrificio hace, es una mejor madre, es como el ejemplo claro del cine de oro mexicano, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hay este cisma, este rompimiento para también visualizar este otro tipo de maternidades, este otro tipo de formas de ser mujer que son liberadoras y que tratan de restituir en el goce de los derechos a las mujeres? Sí, creo que primero tendríamos que partir de la importancia que tiene el hecho de que las mujeres entren en el ámbito de la cadena de valor de la cultura. Y que no se les restrinja ciertos roles, ¿no? Es decir, hay incluso estudios muy importantes que hace la UNESCO en cómo se estigmatiza a las mujeres en ser maquillistas, por ejemplo, en producción cinematográfica, ¿no? O cómo también se estigmatiza en ser vestuaristas, ¿no? Que asemeja a estos roles de género que están pues muy marcados desde el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, de entrada, creo yo que sería importante abrir la mirada hacia mujeres que sean productoras, que sean directoras de orquesta y que ellas asuman un papel protagonista también dentro de la cadena de valor de la cultura. Y eso también favorece que haya otras narrativas, que sean historias de mujeres contadas por mujeres y que se hable y que se narre esas historias desde su propia identidad, desde aquello que les preocupa, de quiénes son en realidad y no de cómo se busca ser vistas, ¿no? Desde ese sistema que otra vez restringe y estigmatiza desde luego estos roles y estas historias. Y además está otro tema en lo que hace la brecha salarial, ¿no? O sea, por un mismo trabajo, en el trabajo artístico es como muy evidente esta diferencia que se tiene en las percepciones salariales. Hollywood es como esta industria que ha salido de pronto este tipo de noticias
que son escandalosas, ¿no? Además también el tema de la crítica que se hace cuando una actriz se atreve a manifestar ciertas cosas es como sumamente criticada porque igual también su papel tiene que ser un rol totalmente de bajo perfil, obediente, y no, los actores sí tienen un carácter desproporcionado, violento, entonces es que se alaban ese tipo de actitudes porque el machismo está sistematizado también en esos contextos. Exacto, y además esto que mencionas con respecto a la industria cinematográfica pues es clave porque de hecho en los últimos estudios del INEGI y en la cuenta satelital de cultura pues vemos que el consumo de estos medios de estas producciones pues es lo que sobresale en el consumo general de la población. Entonces eso desde luego pues pone al cine pues dentro de un lugar muy particular, ¿no? Por consiguiente, pues aquellas mujeres que participan dentro de la industria cinematográfica tienen una mayor visibilidad. Sin embargo, esa visibilidad no se compara, como bien dices tú, en el salario con los hombres, ¿no? De hecho, hemos visto distintas historias también que salen en los medios en ese sentido. Hay una carga muy fuerte hacia las mujeres, ¿no? Los movimientos incluso de Me Too en Estados Unidos no es el mismo Me Too que se vio en Francia, dado también el propio sistema de bienestar que tienen estos distintos países y por supuesto tampoco el que sucedió en México, pero sí lo que sucede en la industria cinematográfica es algo que se replica también con otras industrias creativas y de lo que sucede en el sector. Híjole, tenemos tantas deudas pendientes en el área cultural hacia las mujeres que, por ejemplo, ahorita decías tú que el que las mujeres se incluyan y que tengan la posibilidad de contar sus historias dan unas visiones distintas de la realidad, unas perspectivas que van a ser eminentemente diferentes, pero tenemos también en la historia algunas artistas de los diferentes artes que ya han protagonizado muchas cosas, pero que tenían que hacerlo con seudónimo. Está también esa parte que es terrible. Y es muy, muy triste, pero además es un sistema muy machista, ¿no? Yo recuerdo haber visto recientemente una exposición de Leonora Carrington en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México hace un par de años, y ahí justo narraba cómo los muralistas obstaculizaban que las mujeres participaban dentro del trabajo del muralismo, ¿no? Entonces, incluso, bueno, pues nombres que tú leías y te sorprendía de alguna manera, porque claro, pues una cosa es el artista y otra cosa es el ser humano hombre cargado del machismo que finalmente lo lleva a la práctica en la propia esfera social, ¿no? Ya no digamos en lo privado, sino por supuesto en lo social y en lo público, ¿no? Entonces sí es muy complejo, hay un rezago y una deuda muy grande a las mujeres. Y no solo de ahorita en el México postrevolucionario, ¿no? Sino a nivel mundial. De hecho, movimientos tan importantes como el de las Guerrilla Girls, que justamente iniciaban el movimiento reclamando a los museos que no había exposiciones de mujeres en sus espacios y que insistían en que la mujer fuera vista solamente como musa o como objeto de contemplación, ¿no? Entonces, sí, desde luego eso se da, digamos que este rezago y esta falta de visibilidad y este reconocimiento, porque además, claro, había, así como pasaba con las científicas, ¿no? Que finalmente el invento o la investigación se atribuía a su pareja muchas veces, desafortunadamente, pues pasaba y sigue pasando, creo yo, también en el ámbito de las artes, ¿no? No, desde luego no creo que sea como pasaba hace 100 años, pero sí vemos que en la competencia, ¿no? Sí sigue siendo pues un problema también en el dar espacios a las mujeres para visibilizar su trabajo. Terrible, porque esta frase que se dice de que Anónimo siempre fue mujer, ¿no? Sí hay mujeres que han tenido siempre esas posibilidades, esos dotes creativos, pero pues que han sido invisibilizadas. Sí. Y además, Marce, otra cosa importante es que también hay que hablar de clase. Es decir, las mujeres que tenían acceso a poder generar estos trabajos, pues eran de clase burguesa, ¿no? Entonces, bueno, hay una limitante también ahí que no todas las mujeres también pueden acceder. Bueno, yo quisiera seguir platicando muchísimo contigo porque quedan muchos temas en la mesa que no vamos a alcanzar a tratar, pero me gustaría cerrar con uno en particular. A propósito del movimiento Me Too y de toda esta visibilización que de pronto se da de las violencias machistas dentro del arte, pues hay casos como el de Octavio Paz y Elena Garro y otros tantos que han salido a la luz de misoginias muy importantes que han traído como consecuencia algunas respuestas diversas desde la comunidad cultural, como pues ya no hay que leer a Octavio Paz porque era un misógino. ¿Qué opinión te merecen estos posicionamientos, Irlanda? Yo creo que ahí sí creo que habrá que diferenciar al artista de la persona, o sea, sí creo en eso.
También creo que depende de cada quien conforme a sus valores y a su idiosincrasia y pues aquello que también esperará, ¿no? de esta persona, de este artista. Creo que es un tema muy complejo del cual se puede abordar desde distintas aristas, ¿no? Sí, también es cierto, a mí algo que me gusta mucho también de los movimientos como Me Too es que sí hay que señalar. O sea, más allá de quién sea como artista, su trabajo literario, su trabajo pictórico o su trabajo arquitectónico, sí es importante señalar y sí es importante visibilizar. Ya dependerá de cada quien si lo considera, pero mientras estas historias sigan calladas, pues más historias seguirán sucediendo. Y como aquello pasaba con Octavio Paz y con Elena Garro, pues no sabemos que otras historias semejantes también se puedan dar en los contextos de la actualidad, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante dar voz, ¿no? Y que eso también genere pues una conciencia y una reflexión y pues también un cambio, ¿no? Yo sé que hablar de la deconstrucción es muy complejo, que no es algo sencillo, que el machismo está en la estructura y que está tanto en hombres o en mujeres, indistintamente del género cultural o biológico, como le quieras llamar, pero creo que sí es importante señalar y ya dependerá de cada quien porque pues esto es una realidad que está y que también pues nos invita a reflexionar sobre no pues tener esta sacralización, ¿no? de la persona, sino contextualizarlo en el ser humano que es. Y desde luego, bueno, pues en su producción artística sí es algo que nos apele a nuestro sentido estético, desde luego. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Irlanda. Como pudieron ver, Irlanda siempre es muy ecuánime, muy bien posicionada y además con muchos elementos teóricos. Agradezco mucho su visita, su vista y pues denle like a nuestros videos. Agradecemos a Irlanda y la comprometemos para que regrese. No, muchísimas gracias y un placer. Y bueno, pues aquí estoy con muchísimo gusto. Gracias.